Hola, somos el grupo B14 y hoy vamos a explicar el derecho a la libre determinación de los pueblos en relación con el caso del Frente Polisario. En primer lugar, para comprender qué es este derecho, debemos atender a la evolución del derecho internacional público en relación a este. ¿En qué momento comienza el derecho internacional a regular la situación de los territorios no autónomos? Buena pregunta. Como ya sabemos, el derecho internacional ha ido evolucionando de forma paralela a los modelos que representaban las relaciones internacionales de cada momento histórico. Pues bien, desde el modelo de Westfalia hasta principios del modelo de Versalles, pasando por el modelo de Viena, regía el derecho internacional clásico, caracterizado por una práctica estatalista, es decir, los estados eran los principales actores internacionales. Sin embargo, con la entrada en crisis de este tipo de derecho internacional, el surgimiento del derecho internacional contemporáneo en relación al modelo de Naciones Unidas, hay también un cambio de paradigma en el sentido de que hasta entonces el derecho internacional clásico solo se ocupaba de regular los derechos, libertades y obligaciones de los territorios independientes. Sin embargo, a partir de ese momento también se ocupó de regular la situación de los territorios no autónomos y de sus gentes. Y así surge el derecho a la libre determinación de los pueblos. ¿Y qué es el derecho a la libre determinación de los pueblos? ¿Es un derecho humano o de los estados? Buena pregunta. En relación a qué es, debemos comprender que es un derecho que garantiza la libertad de todos los pueblos a decidir libremente su condición social, económica, política, cultural. Y además es un derecho esencialmente humano. Aunque solo puede ser ejercido en términos de colectividad, es un derecho humano y así está reconocido en diversos acuerdos internacionales. Además, destacar que su reconocimiento a nivel internacional ha tenido la principal consecuencia de que desaparezcan las estructuras coloniales clásicas. ¿Y actualmente dónde está regulado este derecho? Pues bien, como vemos aquí, está regulado en tres resoluciones muy importantes de Naciones Unidas. La primera de ellas, la resolución 1514, es la declaración de concesión de independencia a los países y pueblos coloniales. Esta declaración se hizo en un contexto en el que se consideraba que la continuidad del sistema colonial era totalmente incompatible con la cooperación internacional. En segundo lugar, está regulado en la resolución 65-118, en la que se pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas dirigidas a erradicar completamente cualquier consecuencia que haya sufrido algún pueblo que haya estado sometido al régimen colonial. Y por último, está regulado en la resolución 1541, en la que se indica que el capítulo 11 de la Carta de Naciones Unidas se aplicará a todos los territorios que estuvieran por aquel entonces considerados de tipo colonial. Hola, yo soy vuestra compañera Daniela y os voy a explicar los antecedentes históricos del pueblo saharaui y los orígenes del Frente Polisario. Bien, empezando por los antecedentes del pueblo saharaui, podemos decir que originariamente y antes de que las potencias colonizadoras llegasen a este territorio se organizaban mediante tribus nómadas. El pueblo saharaui fue una potencia colonizada o colonizadora. Evidentemente se trata de un pueblo colonizado. En el siglo XVIII es cuando empieza todo, cuando las potencias europeas deciden expandir su territorio en el Sáhara Occidental. Hay que remarcar el papel de Francia y de España, que de hecho, por los intereses que tenían en el propio territorio, fueron nombradas como protectoras del Imperio de Marruecos. En 1958, el general Francisco Franco decidió convertir las colonias que tenía en este mismo territorio en provincias ultramarinas de España, denominándose estos territorios como el Sáhara Español. También hay que tener en cuenta que lo hizo a pesar de que la ONU apoyaba las luchas independentistas de estas colonias, que es la Organización Avanzada para la Liberación del Sáhara. Bien, para responder a esta pregunta tenemos que también tener en cuenta que la situación entre colonizados y colonizadores no se podía equiparar. Como respuesta a esto, a la indignación que sentía el pueblo saharaui, se crea esta organización. En 1968, los jóvenes saharauis reclamaban su derecho frente al gobierno español. Bien, era un movimiento independentista a la vez que pacifista, ya que querían emprender negociaciones con el gobierno español y así acelerar el proceso de descolonización. Tras las resoluciones 2354 y 2428 sobre la descolonización en las Naciones Unidas, se produce la primera expresión formal del nacionalismo saharaui, ya que escriben una carta abierta al gobernador general mostrando los 3 puntos bases de su lucha. 1.
La negativa a anexionarse a cualquier otra nación. 2. La persistencia de su soberanía, sus costumbres y sus sentimientos. Y 3. La afirmación de que sus tierras no habían sido descubiertas por extranjeros. Bien, también hay que tener en cuenta la fecha del 17 de junio de 1970, ya que por primera vez se mostraba en el escenario público la identidad saharaui y su lucha de carácter nacionalista. Se produce una manifestación que al final termina con el resultado con un alto al fuego por parte del ejército español. ¿Cuál fue el origen del Frente Polisario? Para responder a esta pregunta vamos a seguir este esquema. Lo primero, el Frente Popular de Liberación de Zaguiya el Hamrat y Río de Oro, conocido como Frente Polisario, es el máximo representante ante el mundo y ante Marruecos del pueblo saharaui. Surgió del encuentro de dos núcleos nacionalistas, los originarios de Tantán y los de Sourat y Mauritania, que es donde se fundó este frente. El objetivo de la creación de este frente era la independencia del gobierno español y la creación de un Estado saharaui propio. Bueno, pues después de escuchar a mis dos compañeras que han explicado, por un lado, el derecho a la libre determinación de los pueblos y por otro, los antecedentes de este conflicto, a continuación, a través de esta línea temporal, vamos a descubrir cómo estos acontecimientos ocurren pero en un marco internacional en el que la ONU tiene un papel fundamental. ¿Cuándo comenzó a interesarse la ONU por el conflicto? La ONU comenzaría a interesarse por el conflicto en el año 1963, año en el que el Sáhara Occidental, como territorio no autónomo pendiente de descolonización, fue incluido en la lista de la Cuarta Comisión de Naciones Unidas a través de la Resolución 5514. De esta manera, España reconocería el hecho colonial y, en diciembre de 1974, propone una fecha para la celebración de un referéndum como posible salida a este hecho colonial. Mientras tanto, de forma paralela, en Marruecos se estaría originando un movimiento denominado el Gran Marruecos, el cual reclamaba la soberanía sobre ciertos territorios, entre los cuales se encontraba el Sáhara Occidental. Por eso, ante la posible celebración de un referéndum, Marruecos propone a la Asamblea General una consulta ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué cuestiones se plantearon en el tribunal? Al tribunal se le plantearon dos cuestiones. La primera referente a sobre si el territorio del Sáhara Occidental era terra nullius y la segunda si existía alguna relación de soberanía entre dicho territorio y Marruecos. De esta manera, en el año 1975, el 16 de octubre, aparece la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, la cual dispone lo siguiente. En lo relativo a la primera cuestión, dispone que el Sáhara Occidental no es un territorio terra nullius, tal y como avalaban los diferentes acuerdos existentes entre españoles y en las tribus saharauis. Y en lo referente a la segunda cuestión, también decía que no existía ninguna relación de soberanía por el mismo motivo que en la primera cuestión entre el territorio y Marruecos. De esta manera, el tribunal acababa concluyendo con que se debería de aplicar la doctrina que venía siguiéndose respecto a la descolonización por parte de la ONU, es decir, el capítulo 11 de la Carta de Naciones Unidas. ¿Qué ocurrió tras este pronunciamiento? Tras este pronunciamiento, España abandonaría el territorio del Sáhara Occidental y, para la sorpresa de todos, Marruecos ocuparía dicho territorio, ante la negativa de la ONU. Pero a lo largo de la historia se han propuesto diversas soluciones para este conflicto, pero tan solo 3 han alcanzado alguna notoriedad. De esta manera encontramos en 1991 el Plan de Arreglo. Lo que propone el Plan de Arreglo es el inicio de una misión, la MINURSO, Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental. Lo que se propone es un alto al fuego, enviar personal civil y tropas militares para controlar que se respetasen los derechos humanos y coger el censo español del año 1974 e identificar a esos votantes para la celebración de un referéndum. Por el contrario, en el año 2001 encontramos el proyecto de acuerdo marco. Lo que se pretendía era la aplicación del plan de arreglo, pero modificado, con cambios que, como veremos, son bastante notorios. De esta manera, las dos diferencias más importantes serían, en primer lugar, la referente a qué votantes irían a dicho referéndum, mientras que en el proyecto de acuerdo marco estos votantes serían aquellos que habitasen en el territorio del Sáhara Occidental el año anterior a la celebración del referéndum.
En el plan de arreglo, lo que se propone es que dichos votantes sean solamente el pueblo saharaui. Pues bien, la segunda diferencia sería que en el proyecto de acuerdo marco el periodo de transición hacia ese referéndum sea de 5 años, mientras que para el plan de arreglo ese periodo de transición sería tan solo de 6 meses. Por lo tanto, podemos ver cómo la diferencia entre uno y otro es bastante grande, perdurando así en el tiempo mucho más el problema. Por ese mismo motivo, el plan de arreglo solamente fue apoyado por el Frente Polisario, mientras que para el proyecto de acuerdo marco el único apoyo fue recibido por parte de Marruecos. Pues bien, como ninguno de los dos estaba de acuerdo con ninguno de los dos planes que había preparado la ONU para ello, James Baker en el año 2004, que era enviado especial de la ONU para este conflicto, propuso el plan de paz, el cual era una combinación entre el plan de arreglo y el proyecto de acuerdo marco. Pero a pesar de todo, Marruecos jamás lo aceptaría y el Frente Polisario, que tampoco lo quiso aceptar, no se mostraba negativo para seguir con las negociaciones y llegar a un punto intermedio. ¿Qué ocurre actualmente? Para darle respuesta a esa pregunta tan solo hace falta ver esta línea del tiempo. Es decir, Marruecos no quiere seguir con las negociaciones porque sigue esquivándolas, de manera que ahora mismo las negociaciones están paralizadas. Sin embargo, el Frente Polisario siempre se ha mostrado con interés sobre seguir negociando con este Estado para darle por fin solución a este conflicto que perdura ya demasiado en el tiempo. Por último, atendiendo a lo expuesto anteriormente por mis compañeros y en relación al contexto internacional en el que nos encontramos, está claro que hay que llevar a cabo una serie de soluciones que erradiquen las violaciones de derechos fundamentales que se están llevando a cabo por parte del reino marroquí hacia el pueblo saharaui. Nosotros hemos propuesto principalmente la creación de un movimiento social en el que el pueblo saharaui reivindique la violación de sus derechos fundamentales y, por ejemplo, en el que prime el derecho, por ejemplo, a la diversidad cultural. Posteriormente, esta lucha tiene que ser reconocida internacionalmente y para eso tiene que tener un carácter internacionalizado, donde los estados conozcan el problema de este pueblo. Para ello proponemos eliminar las barreras que se encuentran y que rigen la actividad internacional. Es decir, está claro, y como hemos visto a lo largo de toda la asignatura, que son las empresas multinacionales y los estados internacionalmente reconocidos como Estados Unidos o China los que tienen el poder de actuación principalmente. Hasta aquí de acuerdo, pero ¿de qué nos podríamos ayudar para llevar a cabo este movimiento social? Pues bien, nos podemos ayudar de los procesos globalizadores, que son los que rigen la actividad internacional y nos pueden ayudar a proliferar este movimiento social como ha hecho en otros contextos, como por ejemplo en el caso de los pueblos indígenas. Una vez que se haya proliferado este movimiento, debemos de contar con la creación de confederaciones, en el que se expongan los problemas de los pueblos y sean conocidos por los demás estados. Seguidamente nos encontramos con otra solución en la que proponemos la libre determinación de los pueblos. Es cierto que esta libre determinación ha sido perseguida por Naciones Unidas, pero que no ha tenido efecto. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es el Plan Baker en 2003, pero no surtió efecto. Pero si habiendo intervenido la Naciones Unidas anteriormente no ha surtido efecto, ¿de qué manera se podría llevar a cabo? Pues bien, nosotros proponemos el establecimiento de un plan que establezca unas bases en las que primeramente se busquen la igualdad de derechos con toda la Unión de Pueblos del África, es decir, la OUA, y posteriormente se crea un Estado democrático. Este Estado democrático tiene que ser formalizado y apoyado por aquellos estados que son internacionalmente reconocidos y que claramente tienen una base democrática fuerte. Y por último, una vez hayamos decretado el gobierno, proponemos formalizar un tratado en el que se establezcan unas condiciones como, por ejemplo, delimitar su territorialidad, así como su control jurídico-político del pueblo saharaui, fortalecer sus instituciones y, por último, tener controlado al máximo la actuación de las empresas multinacionales, como por ejemplo las empresas de Estados Unidos son uno de los principales actores que intervienen en las prospecciones petrolíferas que son ofertadas por Marruecos en la agua del Sáhara Occidental. Y con esto habríamos terminado la exposición de los problemas del Frente Polisario.